Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ICUA. Les saluda Maleni Domínguez, propietaria del emprendimiento Betuncita Regalos Express. Hoy les enseñaré a realizar birretes personalizados para ocasiones especiales. Comenzamos. Para realizar nuestros birretes vamos a necesitar estos materiales: cartulina negra de 200 gramos, goma eva negra, cortes de plotter, flores artificiales, cinta preferentemente gros o puede ser del gusto de cada quien, porta borla, la borla, hilo de cola de rata, un lápiz, un cúter, tijeras, reglas, silicona líquida y silicona caliente. Vamos a empezar midiendo la goma eva. Necesitamos un cuadrado de 30 por 30 centímetros. Luego de medir, realizaremos el corte con una tijera o si se pueden ayudar con cúter. Luego necesitamos en la misma medida la cartulina, que sería de 30 por 30 centímetros. Ahora realizaremos el pegado de ambos con la ayuda de la silicona líquida. Mientras dejamos secar vamos a ir con el siguiente paso, que es cortar la goma eva, y para esto necesitamos la medida de la cabeza, el diámetro. En el caso que no cuenten con cinta métrica, pueden ayudarse con hilo, cinta, cordón, y con la ayuda de una regla pueden sacar una medida aproximada. El promedio que yo suelo utilizar es de 60 centímetros, pero puede variar, ya sea para adultos o niños. Ahora necesitamos un rectángulo de la medida de la cabeza, que en este caso la que voy a utilizar es de 60 centímetros y 10 centímetros de altura. También vamos a necesitar cartulina negra, en este caso sería de 3 centímetros de ancho y de largor del rectángulo, que en este caso es de 60 centímetros. Esto vamos a utilizar para poder pegar, o sea, para armar el cilindro y pegar por la base cuadrada. Sería, para hacer las pestañitas, es doblar en el medio, o sea, a los 1.5 centímetros aproximadamente. De esta forma. Realizamos presión para que se marque bien y se queda en dos partes. Una de las partes vamos a hacer pequeños cortes que quedarían como pestañitas. Luego de tener totalmente cortado, del lado que no se hicieron los cortecitos, donde está entero, eso es lo que vamos a pegar por uno de los extremos del rectángulo de la goma eva. Con la silicona líquida también es lo ideal, porque con la silicona caliente de repente se seca muy rápido y no nos da la posibilidad de colocarles de buena manera. También vamos a dejar secar mientras trabajamos con la base del birrete. Para esta ocasión yo traje estos cortes de plotter
que normalmente me suelen pedir. Y vamos a agregarle primeramente. Nosotros nos encargamos de realizar el diseño y el corte de plotter en los diferentes tipos de vinilo, diferentes tipos de colores. Queda a criterio del cliente, ya sea la frase, el color de las letras, tipografía. Y acá lo que podemos ver es la forma de que quede en forma de rombo y central. Les recomiendo que lo realicen del lado de la cartulina, porque del lado de la goma eva tiende a no querer pegarse ciertos tipos de vinilo. Así queda el corte de plotter colocado en la base del birrete. Ahora le haremos un pequeño orificio con la ayuda de un punzador. En el caso que no dispongan de punzador, pueden ayudarse con un cúter o de repente con un bolígrafo que no tenga tinta, que no funcione, que también les va a ayudar a hacer un orificio más prolijo. Y es tratar de, o pueden medir, en mi caso ya tengo nomás una ojímetro para poder hacerle el orificio. Ahora vamos a preparar lo que sería la borla. En este caso vamos a ponerle en color rosa. Las borlas también vienen en distintos colores, en distintos tipos de hilo. Hay hilos brillosos, hilos mate. Bueno, y esta sería la portaborla, que sería el capuchón, para facilitar enhebrar el hilo. Le agregamos un poquito de silicona caliente. Mi capuchón es un poquito grande, la portaborla, en este caso yo le voy a agregar 2 borlas finas, entonces queda un poco más voluminoso. Ahora vamos a enhebrar el hilo cola de rata, ya que el portaborla tiene un pequeño orificio que nos va a facilitar de esta forma. Y acá, con la ayuda de vuelta de la silicona caliente y con mucho cuidado que no se quemen, pegamos. Acá está ya la borla con la portaborla y el hilo enhebrado. Desde el otro extremo vamos a hacer pasar por el orificio con el punzador. Del otro lado vamos a hacerle un pequeño nudo. Para que no se salga. Otra cosa que se me pasó a comentarles es que el hilo para esta medida de birrete utilizo desde 35 centímetros. Para la parte del cilindro vamos a agregarle lo que sería el nombre. Puede ser nombre, me suelen pedir promoción, en el caso que sean de niños solamente el nombre, en caso que sean graduados universitarios me dicen con el título del cual están egresando, o hay gente que preferentemente pide sin nombre, sin nada, solamente en la parte de arriba algunas frases y acá no lleva nada. Lo mismo es corte de plotter del mismo material, también pues queda a elección el color, la tipografía. Y acá centramos. Las pestañas quedarían hacia arriba y centramos lo que sería el nombre en este caso. Quedaría así. Luego vamos a
a unir extremo con extremo para formar el cilindro que pegaremos por la base. Yo utilizo un pequeño trozo de cartulina negra de 1 centímetro aproximadamente por el largo, que sería de 10, para realizar la unión. Entonces no se queda superpuesto y queda algo más prolijo. Con la ayuda de la silicona caliente vamos a pegar. Para pegar el otro extremo sería colocarle la silicona caliente, en este caso, en esta parte donde está la cartulina, y encima iría el otro extremo para que quede más prolijo. Al frente está se ve bien el nombre, se lee bien el nombre, y igual uno gira y queda bien. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta para el pegado. Y esto es simplemente centrar y pegar con la silicona líquida. Y así quedaría el birrete. En este caso yo le voy a agregar unas cositas para adornarle, que me suelen pedir bastante, que serían las flores artificiales. Solamente la parte de la cabeza. Al final le vamos a colocar un moño que vamos a realizar de la cinta gros. Esta cinta gros es de 4 centímetros de ancho. Para la elaboración del moño necesitaremos 2 trazos de 20 centímetros y una de aproximadamente 25 centímetros. Los trazos de 20 centímetros vamos a unir extremo con extremo con la silicona caliente, una pequeña línea, y nos quedan 2 círculos. Estos círculos, en la parte donde está la unión, vamos a centrar ambos, y el trazo de 25 centímetros lo que nos va a ayudar es a unir. Se realiza un pequeño atado con los 2 círculos. Y le hacemos un corte para la terminación. Ahora el moño pegaremos en la punta del birrete, donde queda el espacio después de las flores, con silicona caliente. La idea era hacer tarjetería social, pero después se fueron dando lo que es los globos personalizados. Y de acuerdo a cómo íbamos avanzando, íbamos innovando en bandejas de desayuno, cajas personalizadas, cajas sorpresas, globos a gas. Inicié la carrera de química industrial ya hace un tiempito. Luego me surgió la necesidad de trabajar, y esa carrera lastimosamente no me da la oportunidad de llevar ambos, de trabajar y poder estudiar, porque es muy demandante el horario. Y entonces me tuve que elegir, y luego ya fui mamá, y ahí me di cuenta que no le quería dejar a mi bebé muy chiquito, y vi la posibilidad de incursionar
el lado creativo que desde siempre me gustó. Si me dieran a elegir entre terminar mi carrera y mi emprendimiento, siempre voy a elegir mi emprendimiento. De hecho, por eso le largué bastante a lo que es la carrera universitaria que inicié. Pero como me falta poco, entonces dije, bueno, los dos tienen que ser. Los dos tienen que ser. Mi meta más próxima es montar un local físico, porque hoy día somos una tienda 100% online. Si bien hay clientes que se van a retirar desde mi domicilio, la mayor venta que realizo es a través del delivery. Le quiero dedicar el logro a mi familia y en especial a mi mamá. Mi mamá se llama Sonia Elizabeth. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la ayuda para impulsar nuestro emprendimiento, que queremos crecer cada vez más. Bueno, así queda nuestro birrete terminado. Espero les haya gustado esta propuesta y lo puedan realizar en sus casas y nos vemos en la próxima.